¡Expelliarmus! Hola, ¿tú cómo estás? Yo soy Manuel Corta, bienvenido a mi canal de YouTube. Mi querido Potterhead, hoy vamos de regreso a Hogwarts. Estoy muy sorprendido porque las últimas veces que he subido quizzes de Pottermore, la verdad es que he notado que les ha gustado mucho. Así que hoy te tengo algo muy especial. Vamos a regresar a Wizarding World, que es lo que antes era Pottermore. El otro día, navegando por la página, descubrí que había muchísimos quizzes que aún no habíamos hecho. Y creo que sería muy interesante que los hiciéramos para que tanto ustedes como yo nos demos cuenta qué tanto sabemos de este mundo mágico. Así que los invito a que vayamos rápidamente a la pantalla y nos metamos en el mundo mágico. Suscríbete. Estamos aquí, Wizarding World, Wizarding Passport, Manuel Corta. Ya saben, mi casa, Ravenclaw, mi varita, mi Patronus, aquí está todo. Si se van para acá donde dice Home, nos va a llevar a la página principal. Y aquí arriba es donde está la sección Quizzes. El quiz es un pequeño examen para saber qué tal andas en tus conocimientos. Entonces probablemente todos estos sean como pequeños tests para ver qué tal andamos en el mundo mágico. Debo hacer un pequeño disclaimer. Quiero que sepan que hace mucho no leo los libros, hace mucho no veo las películas, así que es posible que esté medio tambaleante mi conocimiento en el mundo mágico. Aún así, aquí hay muchísimos quizzes que se me antoja hacer. Si ustedes ven alguno que les interesaría que yo hiciera en este canal para que lo contestáramos juntos, díganmelo, pónganmelo en los comentarios y yo con mucho gusto lo hago para ustedes. Miren nada más la cantidad de quizzes que hay. Estoy grabando con una pantalla verde, así que quiero hacer un efecto súper mágico para meternos a Hogwarts, pero si no me sale... Si no me sale, es muy probable que vean una pantalla verde. Van a ver la cantidad, o sea, podríamos hacer 1001 videos haciendo estos quizzes. Así que ustedes díganme si quieren que sigamos haciendo quizzes al respecto. Ok, aquí están, los primeritos. Todavía estos quizzes los hicieron cuando era Pottermore, que es el quiz regreso a Hogwarts. Hay 3 niveles: fácil, que es el que haremos hoy, el quiz regreso a Hogwarts medio y el quiz regreso a Hogwarts difícil. Vamos a ver cómo nos va en el fácil para saber si hacemos los otros dos. Así que aquí lo ven, regreso a Hogwarts quiz fácil. Este es el que nos vamos a meter. Originalmente publicado en Pottermore, descanse en paz, el 31 de agosto del 2016. Ok. ¿Qué también conoces el mundo mágico? Cuando se refiere al mundo de Hogwarts, ¿eres un búho sabio o eres tan lanudo como uno de los jumpers de la señora Weasley? Descúbrelo en el quiz de regreso a Hogwarts de Pottermore, que te retará en 3 diferentes niveles: la barredora 7, nivel fácil; la Nimbus 2000, medio; y la saeta de fuego, difícil. Desde pociones a fantasmas, pociones a profesores, varitas a brujas, descubre qué tanto sabes y comparte la gloria con tus amigos. Buena suerte. Ve si puedes obtener un resultado que sea digno de la señorita Hermione Granger. Ok, este es el primero, que es nivel barredora 7. Es el que vamos a hacer hoy. Así que voy a tardarme un poquito en contestar las preguntas para que te dé tiempo a ti de contestarlas también en tu casa y sepamos cómo estamos. Así que te recomiendo que traigas un cuaderno en el que vayas anotando cuántas preguntas correctas tú tienes. Nivel barredora 7. ¡Arranca! Vamos a ponernos nuestros ojitos mágicos. Ahora sí. ¿Qué animal representa la casa Gryffindor? Tenemos una serpiente, un león, un águila y un tejón. Y bueno, cualquier Potterhead sabría perfectamente que el animal de la casa Gryffindor es un león. Correcto. Explora más sobre la casa Gryffindor y sus residentes a través de las palabras de J.K. Rowling. Miren, aquí, si ustedes pican esto, no nos lleva a nada, así que siguiente pregunta. ¿Qué es un muggle? Una persona no mágica de una familia no mágica. Una persona no mágica de una familia mágica. Una persona mágica con solo un padre mágico. Una persona mágica que es muy mala en la magia. ¿Ya saben la respuesta? Yo también.
Está un poco confuso esto del mágico, del no mágico, no mágico, del no mágico, del mágico. Pero creo yo que la respuesta correcta es una persona no mágica de una familia no mágica. Le pushamos y... ¡correcto! Lee más acerca de los muggles. Siguiente pregunta. ¿Verdadero o falso? Las gafas del profesor Dumbledore son rectangulares. Bueno, todos sabemos que la respuesta correcta es falso, ya que son de media luna. Son de media luna, como están ilustrados aquí. Estos links están mal porque no te llevan a ningún lado. Siguiente pregunta. ¿Qué estudiante de Hogwarts dice: yo no voy buscando problemas, los problemas generalmente me buscan a mí? Tenemos 4 personajes aquí: Harry Potter, Draco Malfoy, Fred Weasley y Ron Weasley. Podría ser Ron o podría ser Harry, pero generalmente al que le están diciendo que se mete demasiado en problemas es a Harry. Así que mi opción va a ser él. ¡Correcto! Siguiente pregunta. Selecciona todas las que correspondan. Los miembros de la casa Ravenclaw son conocidos por 2 cosas. Tenemos Wit, que es ingenio; Loyalty, que es lealtad; Intelligence, que es inteligencia; y Cunning, que es astucia. Aquí tenemos un problema porque Wit y Cunning son 2 cosas muy parecidas: el ingenio y la astucia. Nada más que el Cunning del astuto, puede ser que me equivoque, pero creo que se refiere más como a alguien pillo, que es muy astuto. El wit es como que eres muy ingenioso. Puede ser que sea un problema en la traducción, pero creo que me voy a ir con wit. Loyalty no, porque loyalty es de la casa Gryffindor. Y con la inteligencia, porque ya saben que leen mucho y que son muy inteligentes. Ay, a ver, enviar. Correcto. Mira, aquí marca mal Cunning. Yo creo que hay un problema ahí porque Cunning es muy parecido a Wit, pero bueno, así lo marca la casa. Siguiente. Cuando lanzas el encanto de invocación, ¿qué dices? Aparición, Avis, Anapneo o Accio. Todo en Potterhead sabe que Accio es la correcta, que en realidad es Accio, pero en México y en español muchos le decimos Accio. La realidad es que es Accio Wand, Accio Egg, Accio My Food. ¡Correcto! Siguiente pregunta. ¿De qué color es el Hogwarts Express? Escarlata, que es rojo; green, que es verde; índigo, que es azul; emerald, que es verde también, es esmeralda. Scarlet, escarlata, creo. ¡Correcto! Vamos a la pregunta 7. Vamos ya casi a acabar. No nos está yendo tan mal en este nivel fácil. Las cartas, ¿cómo son enviadas en el mundo mágico? Qué bonita ilustración. Vía lechuzas, vía escobas, vía el cartero mágico o la red flu. Bueno, creo que todos estamos de acuerdo que es vía búhos o lechuzas. ¡Correcto! ¿Qué estudiante de Hogwarts dice: solo porque tengas el rango emocional de una cuchara de té no significa que todos lo tengamos? Pansy Parkinson, Cho Chang, Ginny Weasley o Hermione Granger. Podría ser Cho, que tuvo ahí sus romances. Podría ser Ginny, que tuvo sus romances también. Aunque creo que esto es de Hermione Granger, que se lo dice a Ron en algún momento, pero no sé cuál. Si tú sabes cuál, déjamelo en los comentarios. Hermione, ¡correcto! Aquí hay 29 signos de que a Hermione le gustaba Ron desde el principio. Muy bien. Siguiente y última pregunta. Solo 10 preguntas, muchachos. ¿En qué chocan Harry y Ron cuando vuelan el Ford Anglia de Arthur Weasley a Hogwarts? ¿El Hogwarts Express, el Gran Lago, la Torre de Astronomía o el Sauce Boxeador?
Ya sabes, para mí es el sauce boxeador. ¡Correcto! Y tenemos aquí la puntuación del 100%. Así que por lo menos en el nivel barredora 7 estamos bien. Estas fueron preguntas muy sencillas. Estamos tan impresionados como Ron cada vez que encuentra algo de comida. Veamos qué tal te va en el nivel Nimbus 2000. Ok, hasta aquí vamos a dejar el video de hoy. Si tú quieres ver lo que es el nivel Nimbus 2000, te espero en el siguiente video para que respondas conmigo y veamos cuántas preguntas buenas o malas tenemos. No se te olvide dejarme en los comentarios cuántas respondiste bien tú, cuántas de 10 o el porcentaje como tú quieras, pero dime cuántas respuestas buenas tuviste tú para saber qué tan Potterhead eres. También, si te gusta el contenido de Harry Potter en YouTube, te dejo aquí estos videos que son sugerencias que creo que te pueden gustar, desde videos musicales, recetas de cocina, respondiendo quizzes, hacemos de todo un poco, así que tú decide cuál quieres ver y te espero por allá. Déjame un comentario para que sepa que eres tú, dale la manita arriba, compártelo si te gustó, suscríbete al canal. No es por nada, pero a mí me encanta responder quizzes de Pottermore, porque Pottermore ya no existe, así que siempre trae un poquito la nostalgia. Ha sido un placer tenerte aquí y muchísimas gracias por quedarte, te quiero muchísimo y nos vemos muy pronto en el siguiente video. Nunca dejes de soñar. ¡Chao! ¡Adiós!